tú vas a construir una torre de apartamentos, pero tú no le quieres poner la mano al dinero. Entonces, tú haces un contrato con una empresa que se dedica al fideicomiso y cada persona que va a comprar ese apartamento le paga, por ejemplo, a quien está administrando el fideicomiso, le paga el apartamento y a ti, quien administra el fideicomiso, entonces te va pagando cubicaciones a medida que tú vas construyendo la torre y con eso se garantiza también que el ingeniero no use el dinero en otra cosa. Entonces, en cuanto al ciudadano, tiene una seguridad de que aunque le está también comprando al ingeniero, pero el ingeniero que frecuentemente también suelen a veces tener muchos problemas económicos, no le va a poner la mano al dinero porque ambos hemos elegido a un administrador del proyecto. Ese es un fideicomiso. Se delega la administración de un proyecto en un grupo de notables. Exacto. Al final de cuentas, quien administra el fideicomiso también tiene una ganancia que es acordada con el ingeniero, Sí. que es quien va a construir la obra. O sea, intenté darle una explicación en sentido llano. Le voy a mencionar otra, porque si me envuelvo en la parte jurídica, se van a enredar. Lo complicamos. Ustedes tienen, por ejemplo, aquí los fideicomisos también han sido tradicionales. Ustedes tienen el fideicomiso de la carretera que va hacia Samaná. Ahora, ¿qué sucede con ese tipo de fideicomisos? Se le ha dado una publicidad muy negativa, pero es basado en que cuando se han hecho el contrato de fideicomiso con el Estado, casi siempre la empresa contratante lleva todas las ventajas. Una de las primeras ventajas muchas veces es un contrato a 50 años, a 30 años. Ese contrato conlleva exoneración de vehículos, exoneración de impuestos, exoneración de muchísimas cargas contributivas. Entonces, al final de cuentas, el Estado, por ejemplo, se beneficia de la construcción de la carretera por el fideicomiso, pero cuando también usted le mete lápiz, quien construyó la carretera le sacó 5 veces el valor que costaba la carretera. Ese es el peaje sombra a que usted se refiere. Me refiero al peaje sombra. Fíjate que inclusive para desenredar ese contrato de fideicomiso, que por eso es que eso ha traído tanto ruido, el gobierno tuvo que acceder a entregarle, no recuerdo si ese es el monto, cerca de 500 o de 600 millones de dólares para desenredar ese contrato. Esos contratos, por ejemplo, Un tienen... contrato leonino se puede anular. Hay maneras de anularlo. Lo que pasa es que el contrato lo amarran tanto en beneficio del golpe que le van a dar al Estado, que el Estado casi siempre termina perdiendo. Y le voy a poner algunos ejemplos. Eligen que el tribunal competente para dirimir cualquier conflicto lo será la corte tal del Distrito Sur de la Florida, por ejemplo, pero también han elegido domicilio en Bélgica, en Viena, en cualquier país europeo, para dirimir una controversia de un contrato en República Dominicana. Ya por ahí el Estado va perdiendo. El Estado tiene que contratar a una firma de abogados. Esa firma de abogados o el Estado tiene que ir, por ejemplo, a Francia, a Roma, a Viena, a contratar a otra firma de allá para dirimir el conflicto del contrato. Ya por ahí comienza a perder. Pero ¿qué pasa? Hay cláusulas penales, eh, consideradas inclusive cláusulas abusivas, donde dice que la rescisión unilateral de ese contrato, sobre todo por parte del Estado, eso conlleva una sanción económica, voy a poner un número también, de 500 millones de dólares.
O sea, el Estado queda amarrado en ese tipo de contratos de fideicomiso y por eso ha tenido tanto ruido. Y por eso les recuerdo a la población, a través de la CDE, cuando se llamaba así, ahí habían contratos con esas plantas, no recuerdo cómo se llaman esas plantas, Angero, no recuerdo, que siempre tenían el mismo problema. El Estado tenía inclusive hasta que subsidiarle el combustible a las plantas, pero ellos te vendían la luz, se la vendían al Estado. Y para desenredar ese contrato había que ir a Miami a una controversia. Entonces, un contrato, por ejemplo, con bastante claridad en materia de fideicomisos, sería que sean los tribunales dominicanos quienes diriman los conflictos. El tema de la cláusula penal no tenga que ser tan elevada para un Una contrato. persona tan inteligente como Leonel Fernández pudo habérsele pasado y no leer esas cláusulas tan onerosas para el Estado Dominicano. Al final de cuentas, los presidentes difícilmente puedan leer el contrato. El presidente tiene asesores, tiene consultores, que son los que le llevan la idea y le venden la idea y le motivan de que eso es viable. Como también muchísimos políticos han cometido errores en diferentes ámbitos, producto de que los asesores lo asesoran mal. Entonces, en materia privada, por ejemplo, el tema del fideicomiso es una figura viable y que se lleva frecuentemente a nivel de los bancos, en la construcción inclusive de muchas urbanizaciones. En la ciudad Juan Bosch hay muchos fideicomisos en donde empresas privadas están construyendo apartamentos a través de diferentes bancos y ahí se da una mecánica que ha ido dando resultados. Pero esa nebulosa negativa de los fideicomisos públicos, eso hay que seguirlo trabajando, pero con transparencia. Darle Punta Catalina a un fideicomiso es privatizarla. Bueno, vendría siendo una especie de privatización. Claro, eso no incluye ni siquiera traspasarle la propiedad La a, administración por 30 años. exacto, pero simplemente sí pueden traspasar la administración por los años que convengan. Ahora, las críticas que ha recibido Punta Catalina es el que no se ha aclarado cuáles son los beneficios de esos empresarios que recibirían a Punta Catalina luego de que del erario público se ha construido esa planta que le ha costado tanto dinero de los impuestos de los dominicanos para entonces entregársela a un grupo de empresarios. Eso es lo que ha tenido todo ese problema. Ahí, por ejemplo, ahí hay mucha controversia con el suministro, por ejemplo, del carbón que lleva esa planta, pero también esa planta maneja otros tipos de insumos y de combustibles. El presidente Luis Abinader dio un paso atrás en torno a esa situación del fideicomiso de Punta Catalina y creo que va a escuchar nuevas alternativas, ¿no? Sí, sí, lo hizo bastante bien, recibió el respaldo de la población, pero el país, yo repito siempre, el país está ávido de transparencia. Este país se jaltó de tanta impunidad. Eso fue lo que más daño le hizo al gobierno pasado, que se realizaban tantos contratos, tantos fideicomisos y tantas compras de manera no transparente y por eso ustedes tienen ahí todos los casos de corrupción. Cuando ustedes ven que se ha vuelto más rigurosa la ley de compras y contrataciones, todo eso es buscando transparencia porque anteriormente al Estado Dominicano le daban por toda parte, como dicen en buen dominicano. ¿Usted cree las intenciones del presidente Luis Abinader de organizar las instituciones públicas? Yo creo en esa idea, yo creo en ese deseo, pero el presidente de la República también tiene que empezar a analizar cuáles funcionarios lo están ayudando y cuáles lo están desayudando. Eso es algo que... Ya te mencionó ahí a Carlos Pimentel, el trabajo de fiscalizar las compras y contrataciones. Milagros Ortiz Bosch, que es la dirección de ética, que es un poco el filtro para que no sucedan esas compras y contrataciones, esa asignación de obras, esos contratos así,
que luego le pesan al Estado. Ciertamente hay que poner algunos filtros porque te puedo reiterar que el Estado Dominicano es bueno porque le han dado por todos los lados y no se lo han podido llevar. Eso es parte de lo que te puedo decir. Agregándolo al final ya para despedirnos. Sí. Fíjate que hasta con ese tema que comenzamos a hablar de Punta Rusia, esas tierras deben pertenecerle al Estado y han intentado darle para robárselas y el Estado está trabajando profundamente en esa investigación y es con la finalidad de recuperar esos terrenos, al igual que sucedió en Bahía de las Águilas. Gracias por la visita, distinguido. Usted no pierda la sintonía. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela, Canal 50 y 1.